de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gusto de tenerlo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es un informe que dice que más del 70% de los trabajadores percibe un sueldo menor a 1 millón de pesos. ¿Es usted el que hace el informe basado en la estadística oficial o me equivoco? Sí, es un grupo de investigación del Instituto Gino Germani. Nosotros usamos datos oficiales, que son del INDEC, la encuesta permanente de hogares. El informe lo elaboramos cada vez que la base de datos es pública y podemos trabajar y procesar la información, ¿no? Es decir, va más allá de los informes técnicos que realiza el INDEC en forma continua. Ese estudio nosotros fuimos elaborando tal vez cuáles serían, o buscamos cuáles serían las ideas más novedosas, más allá de lo que la gente ya conoce o los informes estadísticos del INDEC han proporcionado a toda la población. Entonces, en general, nosotros lo que tratamos de hacer es buscar aquellos aspectos que nos parecen los más novedosos. O sea, buscás en un zoom, pone foco en Exacto. Entonces ahí, uno de ellos es justamente la crisis del ingreso, ¿no? La crisis del ingreso, ¿qué nos dice? Que tenemos 72% de la población asalariada de la Argentina que percibe ingresos inferiores a 1 millón de pesos, o 1 millón de pesos hacia abajo. Tomando en cuenta además cierta característica, esto no significa que sean pobres, ¿bien? Sino que tienen un ingreso frágil con respecto a la pobreza, porque recuerden que la pobreza para una familia tipo, la pobreza cambia de acuerdo a la cantidad de miembros del hogar, el sexo, etc. Es 1.200.000 pesos. Entonces, una persona sola teniendo ingresos, ¿no? Estando abajo de la línea, lo pone muy frágil. Entonces, uno, ¿qué es lo que observa? Crisis del ingreso, una recomposición del empleo, pero muy regresiva. Cuando uno mira los datos de la encuesta permanente de hogares 2024-2025, observa la pérdida de 405.000 puestos de empleo formal. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ve? Una recuperación, aunque con un saldo negativo, de aproximadamente 290.000 puestos de trabajo. Pero ¿cuál es la característica? De esos 290.000, el 90% son empleos informales, empleos precarios. La mitad cuenta propia, o un poco más de la mitad cuenta propias, y el resto asalariados no protegidos. Cuando decís cuenta propia, es de autónomos monotributistas. Autónomos monotributistas y algunos pequeños empresarios menos de 5 ocupados. ¿Bien? Okay. Vas teniendo patrones, en realidad, ¿no? Kiosco, patrones, el que puso el una que abre pizzería. un kiosco, almacén, el que tiene más recursos va a comprarse una franquicia, ¿no? Que es una práctica muy novedosa, además, hoy en día de la inversión. Y que está muy dinámica. Y hay franquicia para todos los gustos y para todos los capitales, pero generalmente el crecimiento se da en el cuentapropismo de baja calificación. ¿Bien? Cuentapropismo de baja calificación. El tercer componente es el esfuerzo ciudadano por mejorar ingresos. Entonces eso se expresa en pluriempleo, en extensión de la jornada de trabajo, siempre y cuando haya un ingreso extra, la proliferación de ingresos secundarios al interior del hogar, es decir, son todos los esfuerzos que hace una familia para superar la situación de bajos ingresos, ¿no? Eso genera, por un lado, además una recomposición estructural de la forma en que crece el empleo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos? Una disminución del empleo industrial, claro, que la pérdida del empleo principalmente es el empleo industrial. Si me dejan un minuto explico un poco por qué cae ese empleo industrial, y del empleo de la construcción. Pero ojo, el empleo de la construcción que cae no es el que te va a hacer arreglo a tu casa, sino el empleo de las obras o el empleo de las grandes construcciones. Ese es el que cae principalmente. Es decir, es un obrero de la construcción más calificado, es un obrero de la construcción más preparado, más formado, con más habilidades, que recibe mejores ingresos. Exacto. ¿Y qué es lo que crece? ¿Por dónde crece el empleo? Crece el empleo en actividades de comercio y en lo que se llama hostelería o gastronomía, ¿no? Que entra todo lo que es empleado gastronómico, empleados de hoteles, etc. Te crece por ahí el empleo. Que en general no quiere decir que no sea un empleo no calificado, pero sí suele ser un empleo de alta intensidad de trabajo y bajos ingresos. ¿Bien? Y bastante rotación. Claro, después con el empleo industrial, que las hay. Exacto, y con bastante rotación, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Nos recuerden que los jóvenes rotan muchísimo empleo. Y después el otro tema, que es el empleo industrial, fíjense que ahí hay tres factores que inciden sobre esa caída del empleo industrial. Uno tiene que ver con la caída del consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo altísima productividad, aunque tenga alta productividad, si no le puedo vender nada de mis productos, es muy probable que tenga que rescindir por algún lado y el empleo se vea afectado. Correcto. El segundo punto es las trabas impositivas o la eliminación de trabas impositivas con respecto a los productos importados, y si yo no tengo la capacidad de competir, me pasan por arriba. Ejemplo, sector textil, que nosotros lo hemos investigado, ¿no?
tienda por tienda, unidades económicas productivas, etcétera. ¿Cómo compite el sector textil ante la importación de productos chinos, etcétera? Aumentando la intensidad de trabajo. Pero ahora, ¿qué persona puede aguantar 12, 14, 16 horas de trabajo? ¿Se entiende? Hay un límite, porque el retraso tecnológico no es menor con respecto a la gran producción textil china. Y el tercer factor es más estructural, que tiene que ver con las innovaciones de las empresas argentinas que tienen tecnología de punta. Recuerden que Argentina es un país heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que tenés unidades económicas de alto nivel de productividad, que tienen capacidad de competencia, que están cerca de la frontera tecnológica de los países centrales, y como están cerca, ¿qué incorporan? Automatización e inteligencia artificial, que afecta al empleo industrial también. ¿Se entiende? Entonces, hoy Argentina, cuando vos ves la caída del empleo industrial, está situada con estos tres factores. Está muy bien. Quiero mostrar lo que ayer dio a conocer el INDEC a propósito de esto, para liberar también a Eduardo, que generoso y gentilmente ha estado aquí con nosotros esta tarde. El INDEC mostró ayer la caída en la industria del 2,9%, aunque en el año experimenta un alza del 3,1%, quedó 5% debajo del pico de la era de Javier Milei, y 0,8% fue la contracción en octubre respecto al mes de septiembre. Y cuando haga un zoom con los distintos sectores, verá que algunos sectores incluso están cayendo por encima de los 2 dígitos. Esto es industria. La construcción sube 8% en términos interanuales en octubre, pero vuelve a tener un segundo mes de caída intermensual. La construcción, que efectivamente tampoco ha tenido un salto relevante como algunos imaginaban, aunque con una baja comparación como la del 2024 está, insisto, por arriba del año pasado. Eduardo, tomemos la cuenta de una próxima charla, pero desde ya muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y recuerden, el Instituto Chino Germán y la Universidad de Buenos Aires contento cuando nos invitan en estas actividades. Vamos a los que saben, en general, al encuentro de los que pueden aportar, al menos para sumar al debate.